Hola, mis chiquitos lindos. Bueno, mis amores bonitos, vamos a hacer profundización de uno de los temas que se vio este año, ¿vale? Entonces vamos a profundizar en las civilizaciones precolombinas, pero para comprender un poco las civilizaciones precolombinas necesitamos devolvernos un poco a la historia de Cristóbal Colón, ¿vale? La vamos a recordar súper rápido. Entonces tenemos acá un marinero muy curioso que era Cristóbal Colón, ¿listo? Recordamos a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un marinero que quería cumplir un sueño muy importante para él y era descubrir una nueva ruta para llegar a India. Entonces, Cristóbal Colón estaba ubicado en el continente de Europa, que acá lo tenemos, ¿listo? Y él quería llegar al continente de Asia, que es este naranjita, donde está India, ¿vale? Entonces, él quería hacer una ruta, partir desde Europa. Bueno, acá tenemos Europa hasta Asia y llegar a India, ¿listo? Pero pasó algo que él no esperaba, que en medio de su navegación terminó llegando a nuestro continente, que es el continente de América. Pero la idea principal, mis amores, era llegar a India. Cristóbal Colón era un gran comerciante, además de marinero. Entonces, a él le interesaba mucho descubrir esa nueva ruta para empezar a conseguir nuevos productos y así poder ejecutar su actividad de comerciante. Bueno, él le comentó a varias personas su idea, pero se burlaban de él porque no creían que fuera una buena idea. Así que Cristóbal Colón decide un día acercarse al rey Fernando y a la reina Isabel, que eran quienes en ese momento eran los reyes de España, y les comenta su idea. Inicialmente a ellos no les pareció tan buena idea, pero después la reina Isabel considera que es interesante y que lo va a apoyar. Le entrega a Cristóbal Colón varias joyas y Cristóbal Colón se pone feliz. Vende las joyas y con ese dinero compra 3 embarcaciones, que acá las tenemos. Compra la Pinta, la Niña y compra la Santa María. ¿Listo? Y además le comenta su sueño a los marineros, quienes estuvieron de acuerdo en apoyarlo y en empezar toda esta travesía. Empieza esta travesía que duró muchas noches y muchos días, hasta que se les acabó el alimento y las bebidas, y ya estaban muy cansados. Entonces Cristóbal Colón considera que no va a poder lograr su sueño. Y de repente, un día, un marinero grita, ¡tierra a la vista! Y Cristóbal Colón se pone feliz, porque piensa que han llegado a India. Pero en realidad llegaron fue a nuestro continente de América. Bueno, cuando sucede esto, él continúa haciendo viajes, ¿cierto? Con los marineros y empieza a llevar hacia Europa tomates, maíz, cacao, ¿listo? Que eran productos que en Europa no existían. Y de Europa empieza a traer ciertos animales que acá no existían, como el caballo, los cerdos y las ovejas, mis amores lindos. Entonces empieza a existir todo un sistema como de trueque, como de intercambio de productos. ¿Listo? De ambos continentes. Bueno, ahora sí, vamos a comprender un poco qué son las civilizaciones precolombinas. Era necesario comentar o recordar un poco la historia para comprender. Entonces, mis amores, civilizaciones precolombinas, pre es antes de, ¿listo? Precolombinas significa o es referente a los pueblos o las comunidades que habitaban en nuestro territorio antes de que llegara Cristóbal Colón. O sea, antes de que pasara toda esta historia que les acabo de comentar. Entonces, acá en nuestro territorio ya existían habitantes, ya habían poblaciones y habitantes, ¿listo? Que vivían en nuestro continente. Entonces, para hablar de las civilizaciones precolombinas, es necesario comprender que son las comunidades que habitaban en América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Esas son las civilizaciones precolombinas. Bueno, hay varias civilizaciones precolombinas, mis chiquitos lindos. Vamos a profundizar en las más importantes. Por un lado tenemos la civilización maya.
Vamos a mirar quiénes fueron o a recordar mejor. Acá, como pueden observar en el mapa, mis amores bonitos, tenemos la ubicación geográfica de la civilización maya. Acá tenemos América del Sur, que es donde está Colombia, y América del Centro, ¿listo? Acá donde les seleccioné este circulito, habitaron los mayas, que fue en el sur de México, en Guatemala y en Honduras. Ahí vivían como tal los mayas. Fueron personas muy inteligentes, amantes de las matemáticas y de la astronomía, y nos dejaron muchos legados, vamos a recordarlos. Crearon pirámides magníficas, extraordinarias, porque en ese tiempo no había los avances tecnológicos que existen hoy en día. Y estas pirámides, mis amores, tenían mucho significado para ellos, porque en primer lugar eran templos donde ellos ejecutaban ceremonias para sus dioses. Recordemos que los mayas fueron politeístas, o sea, creencia en muchos dioses. Y en estas pirámides hacían todo un tipo de rituales y de ceremonia para sus dioses. También eran tumbas. ¡Oh! Sí, chiquitos lindos, eran las tumbas para sus muertos. En la parte superior enterraban a sus muertos y a las personas más representativas de su comunidad. Y aparte de eso, mis amores, también fue un escenario importantísimo para visualizar y para estudiar la astronomía, para estudiar las estrellas, los planetas, los astros, porque se ubicaban en la noche en la parte superior de las pirámides y podían observar gran parte del espacio. ¿Listo? Entonces, estas pirámides fueron muy significativas para ellos porque tenían digamos que varias funciones, varios aspectos importantes que hacían parte de su cultura y de sus creencias. Como fueron grandes astrónomos crearon el calendario, nos dejaron como legado el calendario, mis chiquitos. Fue una de las poblaciones o de las comunidades que inicialmente crean el calendario. Y también nos dejan como legado la escritura. La escritura de los mayas era por medio de jeroglíficos, que eran símbolos los cuales permitían que existiera una comunicación, porque cada símbolo tenía un significado. ¿Listo? Entonces fue como los primeros pasos de la escritura que hoy en día nosotros desarrollamos. Fueron dos grandes legados que nos dejan los mayas. Por otro lado, mis amores, también fueron grandes matemáticos. Entonces, crean todo un sistema súper interesante de las matemáticas. ¿Listo? Todo un sistema de cantidades. Los números los representaban por medio de símbolos, de puntos y de líneas. El número 1 se representaba con un puntico, número 2 con 2 punticos. Y así sucesivamente crean todo un sistema interesante de las matemáticas. Entonces, las matemáticas es otro de los legados importantes que nos dejaron los mayas, mis chiquitos lindos. ¿Cuál era el principal cultivo? Y también se convierte en una de las principales economías de los mayas. Era el cultivo del maíz. El maíz fue uno de los principales productos de la civilización maya. Pero además también sembraban cacao y sembraban. Acá tenemos el cacao. Recordemos que el cacao, mis amores, es el producto del cual se genera lo que nosotros conocemos como el chocolate. Y también tenían cultivo de algodón. ¿Listo? Esos eran como los principales cultivos. Bueno, esta es la civilización maya. Recordemos, ubicada en México, en Guatemala y en Honduras. Grandes matemáticos, amantes de la astronomía, súper inteligentes que crean unas pirámides extraordinarias que eran sus templos, también era donde enterraban a sus muertos y eran los escenarios donde hacían rituales y ceremonias para sus dioses y también donde estudiaban la astronomía. Bueno, otra de las civilizaciones muy interesantes y muy lindas precolombinas es la civilización inca, mis amores bonitos. Acá tenemos la ubicación geográfica. La civilización inca, mi chiquito, se ubica en lo que hoy en día conocemos como Perú, Bolivia y parte del territorio de Chile. Gran parte en Perú. ¿Listo? Entonces, los incas fueron personas amantes de la naturaleza, con un gran respeto por la naturaleza.
Nos dejan como legado principal una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu, que es este lugar precioso que están viendo en el fondo de mi pantalla. Los incas crean este lugar, se dice que era uno de los escenarios principales espirituales donde ellos hacían sus rituales para sus dioses. ¿Listo? Es súper, súper, súper lindo y está ubicado en Perú. Bueno, ¿cómo habitaban los incas? Los incas habitaban o vivían en este tipo de casitas que eran chocitas, que eran de paja con una arquitectura circular, ¿listo? Ahí vivían los incas, construían sus chocitas en varios escenarios donde habitaban como tal la población. Eran politeístas, creían en muchos dioses. Principal dios de la civilización inca, mis amores, el dios Inti, que es el dios del sol. ¿Listo? Por eso es que se llama el imperio del sol, porque el sol era considerado como su principal dios. También, como les comunicaba, eran amantes de la naturaleza, amaban la naturaleza, tenían mucha sabiduría, nos dejan como legado la medicina natural, ¿cierto? Para ellos muchas de sus plantas representaban un medicamento en caso o en situaciones de enfermedad. Y por eso, otra de las diosas más importantes para los incas es Pachamama. Pachamama, mis amores lindos, es la diosa de la naturaleza. ¿Listo? La diosa de la tierra. Para ellos la tierra representa una diosa y por eso es de gran respeto, porque es quien les genera el alimento. ¿Listo? Entonces, estos eran la civilización inca. Por otro lado, el animalito, las llamas, para los incas era muy representativo, porque lo utilizaban en medio de sus rituales, ya que según ellos la llama representaba fertilidad. ¿Listo? Entonces es uno de los animales que fue más significativos y más importante y con más representación para la civilización inca. Bueno, ¿cuál era el principal, la principal agricultura? También fue una población como tal de agricultores, ¿listo? Que cultivaban el alimento. Fue el maíz y el ají y los frijoles. Maíz, ají y frijoles fueron los principales cultivos que se generaron en la civilización inca. ¿Cómo cultivaban, mis amores? Tenían todo un sistema súper interesante para cultivar. Entonces hacían, para que me comprendan un poco, como ven en la imagen, como un tipo de escalerita y en cada uno de los escalones sembraban sus productos. ¿Listo? Tenían un sistema muy interesante de cultivo. Bueno, vamos a recordar entonces. Civilización inca se ubicó en Perú. ¿Listo? Su principal escenario fue Perú. Fue una civilización amante de la naturaleza, con mucha sabiduría en cuanto a las plantas. Nos dejan uno de los legados más maravillosos que hace parte de una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Se dice que era uno de los templos más importantes para ellos. Vivían en chozas y cultivaban el maíz, el ají y el frijol. ¿Listo? También eran politeístas, tenían creencia en muchos dioses. Y vamos con la civilización azteca. La civilización azteca, mis amores, tiene muchas similitudes con la civilización maya porque vamos a ver su ubicación geográfica. Se ubican muy cerca los mayas, también se ubican en parte de México, ¿listo? En el Golfo de México y hacia el Pacífico están ubicados los aztecas. Entonces, por eso tienen mucha similitud con los mayas, porque estaban muy cerquita, ¿listo? Pero, ¿cuáles son las 2 características fundamentales de los aztecas? Por un lado, mis amores bonitos, los aztecas eran un pueblo militar, ¿listo? Era un pueblo de ejército. Esa es una de las principales características. Aztecas era un pueblo militar, pueblo de ejército. ¿Y cuál es la otra característica? Eran amantes a los rituales y a rituales un poco de pronto hoy en día lo podíamos ver como un poco salvajes, pero en ese momento para ellos era parte de su cultura. Entonces, los rituales eran fundamentales, generaban o ejecutaban muchos rituales con personas y con animales. El principal elemento de los rituales era la sangre.
Consideraban que la sangre en medio de los rituales era un regalo para sus dioses, que la sangre representaba uno de los mejores regalos que le podían dar como tal a sus dioses. Entonces ejecutaban muchos rituales con personas y con animales y fue un pueblo o un imperio totalmente militar, totalmente de ejército. ¿Listo, mis chiquitos? Bueno, estas como tales fueron las tres civilizaciones que más se conocen de las precolombinas como tal, que habitaban, de los pobladores que habitaban antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y ahora vamos a conocer cuáles fueron las principales civilizaciones que habitaron en nuestro país, en nuestro hermoso país, Colombia. ¿Listo, mis amores? Entonces acá tenemos Colombia. Recordemos que el continente de América tiene varios países, ¿listo? Por eso es que hablamos de continente de América, hablamos de México y hablamos de Perú porque hacen parte del continente de América y nosotros también. Pero vamos a conocer cuáles fueron las civilizaciones que habitaron en nuestro país, Colombia, o unas de las más importantes. Tenemos la civilización Quimbaya, mis chiquitos, que fue una población que se ubicó en lo que hoy en día conocemos como Cali, Medellín y Cauca. Tenemos la civilización muisca, llegamos a Bogotá, mis amores lindos. Entonces, los muiscas es la civilización precolombina más cerquita de nosotros, porque habitaron en Bogotá. Pero cuando ellos habitaron acá en nuestro territorio de Bogotá, Bogotá no se llamaba de esta forma, sino se llamaba Bacatá. Inicialmente se llamaba Bacatá, cuando habitaron los muiscas, mis amores. Habitaron en Cundinamarca, en nuestro departamento vecino Boyacá y en Santander. ¿Listo? Entonces los muiscas son la civilización precolombina más cerquita a nosotros. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos los taironas, mis amores chiquitos. Los taironas se ubicaron en Santa Marta, que hoy en día en la Sierra Nevada de Santa Marta todavía hay parte de la población de los taironas. ¿Listo? En La Guajira y en el Cesar. Bueno, mis chiquitos, digamos que estas son las tres civilizaciones precolombinas que están más cerca a nosotros porque se ubicaron en nuestro país. Bueno, mis amores bonitos, esto es todo por hoy. Esta es parte de la profundización de las civilizaciones precolombinas. Recordemos que precolombinas hace referencia antes de la llegada de Cristóbal Colón. Por eso fue que narramos súper rápido la historia para comprender que estos pueblos fueron los que habitaron antes de que Cristóbal Colón viniera. Bueno, es importante también, ya para cerrar el tema, mis amores, entender que las civilizaciones como los muiscas, los mayas, los taironas, los aztecas, los incas, ya eran pueblos que tenían sus creencias, un sistema económico, un sistema político, ya tenían como tal todas las características que se requieren para considerarlos civilizaciones. Entonces ya eran civilizaciones, ¿listo? Cuando llegan los españoles, nuestros pueblos precolombinos ya eran civilizaciones que tenían como tal su propia escritura, su propio lenguaje, su propio sistema económico, su propio sistema político, entonces ya eran civilizaciones. Listo, mis chiquiticos preciosos. Bueno, que nos quede que nos dejaron muchos legados, que fueron seres humanos muy inteligentes, que nos dejan parte de su conocimiento y de su sabiduría a todas las generaciones que hoy en día habitamos en este territorio. Un abrazo muy grande, mis amores lindos. Si tienen inquietudes, me las dejan en los comentarios y yo les estoy comentando. Los quiero un montón, muy, muy, muy grande, que tengan unas bonitas vacaciones y que se disfruten mucho el tiempo con su familia. Chao, chiquitines lindos.